Pues, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos desde varios lugares de América Latina, algunos ya amigos, amigas, compañeros de trabajo, de diálogo, y también bienvenidas las nuevas que se suman a este discernimiento. Eh, pues una manera de celebrar estos meses que hemos venido compartiendo, que hemos también tenido como la alegría, ¿no?, de participar en la Asamblea Eclesial de América Latina y del Caribe. Y ahora, pues en estos martes de septiembre, seguiremos con estos temas de cristianismo y liberación, haciendo referencia a la teología latinoamericana de la liberación, que tiene mucha riqueza, muchos frutos que nosotros conocemos, eh, hemos, hemos vivido, somos parte de ella. Creo que es momento también para hacer presente eso, no olvidarlo. Y bueno, nos venimos celebrando esto. Dejen quito el sonidito. Sería Y también, Mario, que apagues todos los micrófonos vos, que podés hacerlo porque se va la grabación, si no va a tener interrupciones. ok, ahí está. Bueno, y justo la coincidencia que hoy sale invitaciones para participar del sínodo sobre la sinodalidad, que será un poco el programa y el instrumento de trabajo, en fin, con mucha alegría ya esperamos en octubre la inauguración de parte del Papa Francisco. Y hoy nosotros empezamos y también unimos este trabajo realizado sobre la asamblea eclesial, sobre la iglesia que queremos. Y en esto desde el común, ¿no?, desde el reflexionar comunitario. Y bueno, hoy tenemos un invitado especial, nuevo invitado acá en EPEC, en el Espacio Popular Exploración Cristiana, y nuestro compañero Luciano Troncoso desde Chile nos va a ayudar a dirigir este encuentro. Luciano, muchas gracias. Buenas noches. Gracias a ti, Mario. Buenas noches a ti, buenas noches a todas, a todos los que están en este momento ya conectados y también por extensión a los que se vayan uniendo a este encuentro. También me uno a los agradecimientos a Michael por estar aquí con nosotros, por ofrecernos este momento de reflexión para que lo pueda compartir, para que lo sigamos compartiendo y para que vayamos más o menos haciendo camino en nuestras diversas realidades, tanto pastorales como incluso personales. Eh, bueno, hoy día, como ya se habrán dado cuenta, partimos con Michael, ¿cierto? Michael Patrick Moore. ¿Quién es él? Ya, él es hermano franciscano, ¿ya? Él viene de la Argentina, es licenciado en filosofía por la Universidad del Salvador en Buenos Aires y doctor en teología por la Pontificia Universidad Gregoriana en la ciudad de Roma, con especialización en teología fundamental. Actualmente forma parte de la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Teología y se desempeña como profesor titular en la Universidad Católica de Córdoba e investigador de la Universidad Católica de Salta. ¿Cuáles son sus intereses en la investigación? Y también en lo que corresponde a la publicación, ¿cierto? Se centran básicamente en cuestiones fronterizas de teología fundamental, ¿cierto? Cristología, ecoteología, franciscanismo y diálogo con la literatura. Posee en estas líneas numerosas publicaciones en libros y revistas internacionales y extranjeras. Su último libro es Pedro Casaldariga, Cuando la fe se hace poesía, editado en Buenos Aires y en Barcelona durante este año en curso. Michael, la palabra es toda tuya. Muchas gracias de nuevo. Puedes comenzar con tu exposición. Gracias, Luciano, por la presentación. Gracias, Mario, por la invitación y un cariñoso saludo de Argentina a toda la gente que forma este grupo de EPEC. Es un gusto siempre poder compartir. Realmente no deja de asombrarme esta posibilidad que nos ha dado la pandemia, realmente, que si no de otra manera creo que no hubiera sido posible que estemos compartiendo desde México, Argentina, Chile, Perú, Brasil, Colombia. Bueno, realmente esto es una de las cosas más lindas que ha tenido este tiempo tan conflictivo.
Voy a compartir pantalla porque voy a ir hablando a través de un PowerPoint para que ustedes puedan quizás seguir con mayor claridad. Haceme, Mario, un OK si se ve, ¿sí? Bien, porque yo acá veo un corrido. Bien. Le puse el título a esta reflexión, intentaré hablar 1 hora, me dijeron más o menos, y media hora de diálogo. El reino de Dios como categoría central de toda teología. Cuando Mario me invitó en principio me dijo, bueno, que era en cuestiones de teología de la liberación, me había propuesto hacer un panorama introductorio en la teología de la liberación, y yo le contrapropuse, bueno, ¿por qué no haber algo un poquito más específico, más puntual, en este marco de cristianismo y liberación? Y permítanme comenzar haciendo una denuncia paradójica contra la teología de la liberación. La teología de la liberación ha secuestrado algo al cristianismo que el cristianismo debe recuperar. Me explico. El tema que yo voy a tratar hoy, el reino de Dios, es un tema central, por eso lo puse así en el título y figura en cursiva el adjetivo. El reino de Dios es un tema central de toda teología cristiana. La pregunta que podemos hacernos es por qué la teología de la liberación lo ha puesto en el centro de su reflexión a nivel epistemológica y a nivel contenutística, y otras teologías lo han dejado un poquitito de lado. Pero por eso digo que, entre comillas, comenzamos denunciando la teología de la liberación, que se ha apropiado algo que es propio de toda la teología. Mismo el título, Cristianismo y Liberación, o Teología de la Liberación. ¿Qué es lo que quiero decir? Como palabra introductoria, que toda teología es de la liberación o no es teología. O no es teología cristiana. Por lo tanto, el tema es redundante. Inclusive yo creo que esto nos sirve a veces para defendernos. A mí si me preguntan, ¿vos sos de la teología de la liberación? Yo no es que me encarrilo en la corriente y me pongo. Hago teología desde Latinoamérica y creo que toda teología es de la liberación o no es teología. Porque el cristianismo es una religión de liberación. Y esto, digo, nos sirve también para ubicarnos y a veces para entrar en diálogo con gente que tiene quizás prejuicios ideológicos con la palabrita liberación o con la palabrita teología de la liberación. En fin, digo, el cristianismo y la teología o son de liberación o no son teología. Porque si Jesucristo vino para algo, es para liberarnos, que es un sinónimo, ustedes saben, de la palabra salvación. Evidentemente el problema es que la palabra salvación, como la palabra liberación, se ha entendido mal durante mucho tiempo a lo largo tanto de la teología como de la espiritualidad, como de la pastoral. Si quieren después podemos volver sobre cuestiones, algunas yo voy a tirarlas un poco rápido, es un problema, le decía Mario, no saber a veces, no conocer demasiado el auditorio, algunos de ustedes probablemente tengan formación de teología, otros no, otros sean comprometidos agentes pastorales, en fin, otros sea gente que tiene un interés más catequético, bueno, así que yo intentaré apuntar en mi reflexión a un punto medio, ni usar palabras difíciles, ni categorías demasiado elevadas, ni hacer una homilía. Y en todo caso, las cosas que queden un poquito para profundizar y que yo los diga al paso, las retomamos luego en el diálogo. Bien, entonces, me voy a centralizar en la cuestión del reino de Dios. Y como punto de partida, fíjense, podemos plantearnos esta pregunta que ustedes todos conocen, la han escuchado. Maestro, ¿qué tengo que hacer para ganarme la vida eterna? Aparece un par de veces en el Evangelio, y sobre todo es interesante porque es la introducción que Lucas pone a la conocidísima parábola del buen samaritano. Cuando un judío formado, piadoso, podríamos decir hoy, un catequista, un teólogo, un agente pastoral, con buena o con mala intención, no nos interesa, le pregunta a Jesús, Jesús, ¿qué es lo más importante? ¿Qué tengo que hacer para ganarme la vida eterna? Hoy es una pregunta que a nosotros, o a mí al menos, me suena un poco mal, me hace ruido en el oído desde la idea de ganarse la vida eterna. Primero lo de ganarse y segundo lo de la vida eterna. Acá en el fondo, quizás
podemos recuperar. Una idea que siempre ha atravesado a todas las religiones, que es el tema de la imagen de un Dios comerciante. ¿Qué tengo que hacer para ganarme? Cuando después veremos que a lo largo de toda la prédica de Jesús, el reino es ante todo gratuidad. No tenés que hacer, no tenés que conquistarlo a fuerza de puños, no hay que ganarse. Ante todo el don es oferta gratuita de Dios. Y luego la segunda parte, la vida eterna, que tanto daño ha hecho también esta categoría en muchas de nuestras formaciones, ¿no? Yo, diciéndolo un poco rápido y a lo bruto, a mí me interesa, a mí, Michael Moore, me interesa esta vida, no la vida eterna. De la vida eterna, como decía algún teólogo, que se preocupe Dios. A mí lo que me preocupa es esta vida, cómo vivir, cómo ganarme, en el buen sentido, traducido otro lenguaje antropológico más cercano, cómo vivir una vida plena de sentido, acá, en la tierra, en esta tierra. Diría Schillebeck, fuera del mundo no hay salvación. Es decir, de esta historia concreta. Entonces la pregunta que tenemos que hacerle a Jesús es, ¿qué tengo que hacer para vivir plenamente, humanamente, esta vida? ¿Y por qué puse como introductoria esta pregunta? Porque creo que es la pregunta de todo hombre religioso, a su Dios, en el marco de su religión, que traducido de nuevo es, a ver, maestro, ¿qué es lo esencial? ¿Qué es lo importante? Y luego para saber qué es lo secundario. No me voy a meter ahora en la parábola del hijo, del buen samaritano, que es cómo responde Jesús. Pero recordarán que termina diciendo, bueno, hace esto mismo y vivirás. No le dice vivirás la vida eterna, sino vivirás. Tendrás una vida plena de sentido. Bien, entonces, la importancia en este marco del curso de Cristianismo y Liberación de hacernos esta pregunta es que hoy, como esta charla, un poco la primera de este mini curso de septiembre, en cierto modo introductoria, intenta ir a lo nuclear, no solo de la teología de la liberación, sino de toda teología. Dicho con un esquema que como todo dibujo es un poco parcial, cuadriculado, injusto, lo que voy a decir se podría resumir en esto. Fíjense esta pirámide invertida que hace como de embudo, donde puse estas palabras que son centrales en nuestra religión. Dios, Jesucristo, reino y la praxis de la misericordia. Acá está, esto es la tesis de lo que yo voy a desarrollar. En primer lugar, fíjense, la imagen es un embudo o una pirámide que se va invirtiendo de lo más amplio a lo más concreto. Pero fíjense que acá hay una línea punteada. Yo no soy muy capacitado para manejo de gráfico, estas cosas, así que me rebusqué como pude. Hice una pirámide, pero acá puse una línea punteada que distingue este plano, Dios, de todo el resto. Esto lo anuncio y si quieren después lo retomamos si no está claro. ¿Qué quiero decir con esta línea que separa a Dios del resto? Que todo esto de acá abajo, todo pertenece al orden de las mediaciones. Y Dios es otra cosa. Dios. ¿Qué es Dios? ¿Quién es Dios? Conservemos, queridos hermanos, queridas hermanas, siempre la dimensión de misterio inaprehensible, inagotable, indefinible para toda religión y para toda teología, de la liberación o de la no liberación. Dios. Cuando decimos Dios, debemos descalzarnos. Dios. Palabra mayor. Lo totalmente otro. Ahora bien, la peculiaridad del cristianismo, la osadía del cristianismo es afirmar que este Dios, misterio inagotable, fundamento último del ser, totalmente otro, el indecible, el innombrable, se nos mostró, se nos manifestó, se nos reveló, decimos en teología, de un modo insuperable,
en la carne de Jesús de Nazaret. Es decir, digo carne para hacer referencia a la persona concreta, a la historia concreta. Y cuando seguimos después angostando el embudo y nos preguntamos qué es lo determinante en el mensaje, en la vida, en la preocupación de esta persona, surge la palabra del reino, que es en lo que me voy a detener. Y si tuviéramos que resumir en una categoría en qué consiste el reino de Dios que predica e instaura Jesús, yo lo resumiría personalmente en esto: praxis de misericordia. De esto es lo que voy a hablar yo. Entonces, fíjense que es como un embudo, donde acá puse el cartelito: Dios, misterio último, Dios, Jesucristo, reino, praxis de misericordia. Y acá, si quieren, podríamos poner la categoría iglesia. Bien, no quiero ser demasiado teórico en esto, pero dicho en otro cuadro sería esta cuestión: el misterio de Dios y el misterio del hombre, para nosotros los cristianos, y repito, para nosotros, porque somos una religión entre tantas, no sé si la mejor o la peor, no sé si la más verdadera o no, nosotros confesamos esto, que el misterio de Dios y el misterio del hombre se resuelven, es decir, adquieren una respuesta muy importante, en este sentido definitiva, en Jesús, a quien proclamamos el Cristo como plenitud de la revelación. A ver, cuando decimos Jesucristo plenitud de la revelación, no quiere decir ni que todo empezó ni que todo terminó con Jesús, porque hubo revelación antes y hubo revelación después. Lo que queremos decir es, usando las palabras de Torres Queiruga, es que en Jesús se nos revelaron las claves más importantes y en este sentido insuperables para relacionarnos, religarnos, religión del hombre con Dios. Repito, cuando decimos los cristianos frente a otras religiones, Jesucristo es la plenitud de la revelación, queremos decir que Jesús nos reveló las claves últimas de sentido, las cosas más importantes, no todo, sino lo más importante para relacionarnos con Dios y relacionarnos con los demás. Dicho este mismo cuadro de otra manera, sería esto. Perdón, me fui para atrás. La revelación consiste en estas dos grandes palabras: paternidad y fraternidad. Estoy yendo un poco rápido, perdón, por cuestiones de tiempo, y esto todavía es más introductorio, pero ¿qué quiero decir? Que Jesucristo, en su revelación, ¿qué fue lo que nos dijo? Que Dios, este misterio, es un Padre, y esto va en contra de tantas imágenes distintas de Dios que lo ponen como juez, como mago, como Dios alejado, etcétera, etcétera. Y el hombre como un hijo que está llamado a vivir en fraternidad. Dicho en lenguaje de John Sobrino, estas dos categorías que están en relación son el Dios del reino y el reino de Dios. Grábense esto. La revelación cristiana se puede resumir en estas dos categorías: Dios del reino y reino de Dios. Esto John Sobrino es el teólogo latinoamericano que más lo trabaja, no el único, pero sí el que más lo trabaja. Repito, sobre todo para que los que trabajan en catequesis y en pastoral, de un modo un poco quizás simplista, podemos decir que todo el mensaje de Jesús de Nazaret, y por lo tanto toda la religión, como digo acá, se reduce en la categoría de Dios del reino y de reino de Dios. Dicho lo mismo en otro cuadro, para repetir sobre lo mismo, nuestra fe, fíjense como una flecha que se va angostando, nuestra fe se basa en el Dios de Jesucristo, en el Dios que nos reveló ese hombre, es decir, el Dios que él vivió,
que este judío marginal vivió y experimentó. Luego nosotros creemos que ahí, en ese fragmento de historia, del cual conocemos apenas 2 o 3 años, esto es todo un tema, ahí se nos reveló lo que muchos teólogos usan como metáfora, a mí me parece muy linda como metáfora, el rostro humano de Dios. Es decir, en Jesús de Nazaret se cumple lo que para el pueblo judío era imposible: ver a Dios y seguir vivo. Nosotros los cristianos afirmamos que en Jesús le vimos la cara, entre comillas, a Dios, porque Dios no tiene cara, no tiene manos, no tiene boca, Dios no habla, Dios no camina, Dios no abraza, puntos suspensivos. Es una metáfora. Decimos que viendo a Jesús, de alguna manera, intuimos, o como dice mi querido González Faust, sospechamos cómo es Dios. Fíjense qué lindo y qué distinto a decir, lo conocemos, tenemos el 0800 Dios, la palabra definitiva. No, viendo a Jesús, sospechamos como a través de una transparencia quién y cómo es Dios. Si esto es así, una cuestión impostergable para toda la teología, pero que de un modo particular ha resaltado la teología latinoamericana de la liberación, es la recuperación de la humanidad concreta, de la historia concreta de ese judío marginal. Lo que en el lenguaje teológico decimos la recuperación del Jesús histórico, distinguiéndolo del Cristo de la fe. Por lo tanto, llegamos a este punto, la importancia de recuperar la historia concreta de ese judío marginal para decodificar su rostro. ¿Y por qué la importancia de volver a la humanidad de Jesús de Nazaret, como tanto insisten nuestros teólogos? Fíjense qué hermosas dos afirmaciones de Edward Schillebeeck, uno de los mejores teólogos, a mi parecer, del postconcilio, que sin ser latinoamericano, por supuesto, de los Países Bajos, se acerca mucho en sintonía cordial con la teología latinoamericana. Dice: si Jesucristo es Dios Hijo, lo sabemos solamente por la manera en que es hombre. Es un condicional que está poniendo acá, daría mucho para charlar, si quieren después lo retomamos. Pero dice, en el caso que Jesucristo lo proclamemos como Dios Hijo o Dios hecho carne, si esto es verdad, solamente lo sabemos contemplando su historia, su humanidad, por la manera en que es hombre. Por eso toda la gran cristología de Schillebeeck, sobre todo Jesús, la historia de un viviente, una cristología magnífica del posconcilio, postulará, se impone recuperar una cristología genética que ayude a reproducir en el interlocutor, es decir, en cada uno de nosotros, el mismo proceso que siguieron los apóstoles y que va desde el encuentro humano con la persona de Jesús hasta la fe religiosa en su trascendencia. Se encontraron con un hombre, dice Schillebeeck, y terminaron confesando a un Dios, después de un proceso. Pero se encontraron con un hombre y terminaron confesando a un Dios. Por eso, los que están más avesados en la cuestión teológica, siempre habrá que recuperar la intuición calcedónica de hace 1500 atrás, que en esto sigue siendo válido, lo digo y voy rápido, de descubrir la divinidad en la humanidad. Esto es un poco teórico y abstracto, no quiero detenerme porque quizás a muchos se les escape. Si quieren lo retomamos después, pero ¿qué, dicho en esto, en sencillo, qué es? Que descubrimos lo divino, a Dios, a su rostro, mirando a Jesús, y luego diremos mirando a los hombres, y de un modo particular a los hombres crucificados.
recuperar la humanidad, la historia concreta de Jesús de Nazaret. Bien, brevemente, recapitulando algunas de las cuestiones que dije o que están sobreentendidas. Mantener la trascendencia del misterio. Dios es el totalmente otro, el que siempre está, en Él nos movemos, existimos y somos. De una manera especial se nos revela, se nos manifiesta, no empezando en la iglesia, en la naturaleza, en la creación, en todos los seres humanos, en todas las culturas, en todas las religiones. Y de un modo particular, para nosotros, este puñado de seres humanos que somos los católicos o los cristianos en el mundo, para nosotros, de un modo particular, pero no único, se nos revela en la historia, en la vida de este judío marginal. Por eso lo confesamos como plenitud de la revelación, porque en él Jesús nos mostró algunas claves que son en su esencia, no en lo accidental, en su esencia son insuperables para vivir una vida plena, con sentido, humana. De otra manera, en Jesús encontramos la respuesta definitiva a quién es Dios, a quién es el hombre, los dos misterios, y cómo se relacionan ambos. Dicho en lenguaje un poco categorial, sería la teología y la antropología se resuelven en la cristología. Porque en Jesús, dirá el Concilio Vaticano II, se revela no solo el misterio de Dios, sino también el misterio del hombre. Y si es así que en Jesús encontramos estas respuestas, se impone recuperar la humanidad concreta. Porque ahí descubrimos la divinidad de Jesús y lo que fue la cuestión central a la que ahora me voy a referir, que es su proyecto de humanización, es decir, el reino. Todo esto ha sido, digamos, como la introducción, el embudo, para llegar de Dios hasta la cuestión del reino, que es la preocupación nuclear de Jesús de Nazaret. Como acá en Argentina son las 9:30 de la noche, yo me permito, voy a tomar un trago de buen vino mendocino. Esta es una de las mejores compañías para hacer buena teología, el buen vino. Perdón, digo, los que no son argentinos o chilenos, bueno, tendrán otras bebidas, o el tequila o la cerveza, pero bueno, acá es el vino. Bien. Llegado a Jesús, entonces, podemos hacernos esta pregunta. Una pregunta sencilla, catequética, nada elucubrada. ¿Cuál es el mensaje central de toda la predicación de Jesús? Aquello que da sentido a su vida y luego a su muerte y a su resurrección. O de otra manera, ¿cuál es el núcleo duro a partir del cual se pueden agrupar y entender todos los dichos y todos los hechos? Usando otro lenguaje, yo a veces digo, a ver, siendo Jesús un personaje histórico, como somos nosotros, como lo fue Napoleón, como lo fue Hitler, como lo fue Mahoma, metido en la historia, nos podemos preguntar, a ver, a este sujeto, a este hombre, a esta mujer, ¿qué cosas le quitaron el sueño? ¿Cuáles fueron sus pasiones? ¿Cuáles fueron sus obsesiones, no patológicas, digo yo? ¿Cuáles fueron sus obsesiones? Porque a partir de la respuesta de esta pregunta podemos replantearnos cómo estamos viviendo nosotros nuestro ser cristiano. Si estamos poniendo el acento en lo que tenemos que poner o no. Dicho brutamente, un ejemplo para que me entiendan, si lo más importante de mi ser cristiano es ir el domingo a misa, yo creo que eso no responde a la preocupación última de Jesús de Nazaret. Bien, y para respondernos a esto, quizás lo mejor es empezar a remitirnos a este texto inaugural del Evangelio de Marcos, donde nos dice que después que metieron a Juan en la cárcel, Jesús fue a Galilea a anunciar la buena noticia de parte de Dios. Ya se cumplió el plazo señalado y el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena noticia. Fíjense que así comienza el Evangelio de Marcos.
Es interesante el dato este, no sé si muchos quizás lo tengan en cuenta, ¿no? Pero ¿cuándo empieza a predicar Jesús? No baja un ángel del cielo que le dice, oh, tú eres el Hijo amado, ve y predica. No, si me permiten la analogía, Jesús mirando televisión, o leyendo el diario, o entrando en Facebook, se da cuenta que pusieron en cárcel al último gran profeta. Hoy diríamos, leyendo los signos de los tiempos. Jesús se entera que el último gran profeta, al que él también escuchaba y acompañaba, lo mandan a la prisión, como ha sucedido en tantas épocas de dictaduras latinoamericanas, ¿no? Cuando lo ponen a Juan, no es un detalle meramente cronológico, cuando lo ponen en cárcel, es como que Jesús toma la antorcha y se larga al ruedo, se pone a predicar. ¿Y qué es lo que va a predicar? La buena noticia. El evangelio, la buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? El reino de Dios. O sea, esto es la clave, evidentemente esto es el punto de partida y el punto de llegada de todo lo que quiero decir. Jesús empieza a predicar y dice, lo que yo vengo a contarles, que es una noticia buena, es el reino de Dios. Y fíjense qué interesante, John Sobrino subraya mucho esto, no tengo tiempo de detenerme en todo, pero que esta noticia tiene que ser buena. Y esto podemos preguntarnos tantas veces, ¿no? Lo que nosotros anunciamos, ¿es una noticia buena? ¿Es alegría? ¿Da paz? ¿Libera? ¿Empuja? ¿Sostiene? ¿Ayuda? Bueno, y esa buena noticia es el reino de Dios está cerca, está viniendo, ya empezó. ¿Y por qué creo yo que es tan importante que recuperemos esta noción? No solo en este grupo de cristianismo y liberación, en toda la catequesis, en toda la teología, en toda la espiritualidad. Bueno, esto quizás para muchos de ustedes no es tan conocido, porque hubo, por distintas razones que los teólogos intentan reconstruir, hubo como un dejar de lado esta categoría del reino, este tema del reino, este concepto, y poner otras cuestiones por delante. Por ejemplo, el fracaso de la vida histórica del maestro. O sea, Jesús fue un personaje, decíamos, que lo que hizo fue predicar el reino, predicar el reino, predicar el reino. Pero claro, a este tipo le fue mal, porque terminó en la cruz, terminó fracasado, nadie le creyó. Por lo tanto, uno puede decir, a ver, lo que este tipo decía, lo que este hombre decía, ¿valía la pena? A él le fue bastante mal. Se la pasó predicando el reino, no lo escucharon, lo rechazaron, lo mataron, no convenció a nadie. Por otra parte, sobre todo a partir de Pablo, la centralidad que toma la categoría teológica de la cruz. Ustedes saben que Pablo el apóstol, casi no habla del reino. Todo su mensaje está centrado en la dialéctica cruz-resurrección. Por lo tanto, se nos pone en el medio el tema de la cruz y el crucificado, que de hecho es lo que después nos va a identificar, ¿no? Acá en el pecho llevamos una cruz, no una R de reino, por poner un ejemplo tonto, ¿no? Llevamos la cruz, el signo del cristiano es la cruz. Está bien, secundum quid, según que entendamos. Pero bueno, digo, podríamos llevar una R de reino. Bueno, yo llevo la tau porque soy franciscano, pero bueno, va adquiriendo centralidad la teología de la cruz y lo del reino va quedando de lado. Sumado a esto, el posible error cronológico que tuvo también Jesús, no es un menor detalle, probablemente Jesús también se equivocó respecto a cuándo y cómo llegaría lo del reino. Si quieren lo retomamos después al final esto. Ustedes saben que muchas veces Jesús habla de que el reino ya está, es inminente, y a veces Jesús también tiene un lenguaje escatológico, como que el reino va a ser una irrupción de lo alto, donde, bueno, muchos interpretaban, por ejemplo, que iba a tener que ver con una teocracia, que los judíos iban a derrocar a los romanos, iban a tomar el poder político y por el poder político también se va a expandir el poder espiritual, etcétera, etcétera. ¿Cuándo está por llegar? El Nuevo Testamento está lleno de datos, de dudas respecto a la inminencia. Y como el reino no llegaba, de hecho, como el reino no llegaba,
lo fueron dejando de lado la categoría del reino. Y fueron cambiando o poniendo en el centro otras palabras que son importantes, pero quizás no tan importantes, a preocuparse por otras cuestiones. Y esto ya se ve en muchas de las cartas pastorales en el siglo, entre el siglo I y II de la era cristiana. El tema de preocuparse, por ejemplo, por la cuestión del pecado y el perdón de los pecados y por la otra vida. Esto está muy presente y esto ha marcado mucha espiritualidad y teología. Quizás no la nuestra, pero si le preguntamos a nuestros padres y a nuestros abuelos, sin duda. Como que lo más importante es la otra vida, la vida eterna, y convertirse y dejar de pecar. Y se fue dejando en un segundo plano lo que es análogo al reino, que es lo último que pongo acá. La transformación de la situación religiosa, social, económica y política. Y acá, por supuesto, ya si yo me detuviera y dejara a la contemplación unos minutos de esta cuestión, ustedes podrían preguntarse, a ver, Jesús de Nazaret, ¿se preocupó sobre todo de esto? ¿Se preocupó sobre todo de la obsesión por el pecado? ¿Están pecando, dejen de pecar, se van al infierno? ¿O por transformar la situación? Vamos a volver a esto. De un modo súper gráfico y para mí genial, uno de los grandes teólogos de la liberación, el uruguayo Juan Luis II, jesuita, fíjense lo que dice de manera muy osada. Al cristianismo no se le pidió tener fe en Jesús como Dios. Se le pidió creer en la buena noticia. Y la buena noticia era la venida del reino de Dios. Esta es una afirmación tan cierta teológicamente como escandalosa. Fíjense lo que está diciendo Juan Luis II. El objeto de nuestra fe última, en lo que tenemos que creer, no es si Jesús es la segunda persona de la Trinidad encarnada, si en Jesús hay una unión hipostática de dos naturalezas, la humana y la divina, en una persona. Cuidado, yo no estoy diciendo que no sea verdad esto, no lo estoy diciendo. No estoy diciendo que no es verdad esto, no estoy diciendo que no sea importante, estoy diciendo que no es el centro. Porque de hecho Jesús, lo vimos, comienza la prédica, no comienza diciendo, acá estoy, mírenme, yo soy el Hijo de Dios encarnado. Jesús no es autorreferencial, me gusta usar esta categoría a mí. Jesús no es autorreferencial. Jesús nos viene a hablar de un Padre y hablar de un proyecto que él llama el reino, el proyecto de la fraternidad, de la justicia, de la liberación. Y esto es muy importante, nota a pie de página, sobre todo para el diálogo con otras religiones o con otros creyentes o con gente no creyente, porque una cosa es que yo me ponga a discutir con otra persona, si Jesucristo es Dios encarnado o no, y otra cosa es que yo me ponga a discutir, o mejor dicho, a tratar de trabajar en el proyecto del reino. Evidentemente, afirmar que solo Jesús es la unión hipostática de Dios me pone contra a los judíos, a los musulmanes y a toda otra religión. Sentarme a la mesa del diálogo con la propuesta del reino abre mucho más. Ahora bien, cuando todavía uno dice reino, para un argentino, brasilero, chileno, ecuatoriano, boliviano, quien fuera, la palabra reino es un poco extraña, porque no es una palabra que hoy se use en nuestro lenguaje común. Por eso Moltmann, este gran teólogo protestante alemán, dirá, si queremos saber qué es exactamente el misterioso reino de Dios, que Jesús nunca define, hemos de dirigir nuestra mirada a Jesús. Volver la mirada a Jesús para entender qué es el reino. Y por otro lado, si queremos entender quién es en verdad Jesús, es menester que experimentemos el reino de Dios. Y fíjense qué interesante que Moltmann dice experimentar el reino. No tener una catequesis, una teología, sino ante todo experimentar qué es el reino. Para responder, una breve cita, porque evidentemente esto es todo sintético, una cita del Antiguo Testamento y otra del Nuevo Testamento.
La del Antiguo Testamento es muy interesante. Fíjense el Salmo 146 lo que dice. Porque Jesús retoma, evidentemente, como buen judío que es, la tradición veterotestamentaria. El Salmo 146 dice: Él hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos. El Señor da libertad a los cautivos, el Señor abre los ojos a los ciegos, el Señor levanta a los humillados, el Señor ama a los justos, el Señor protege al emigrante, sostiene la viuda y el huérfano, el Señor reina por siempre, tu Dios y Dios, todas las edades. Aleluya. Leyéndolo de atrás para adelante, fíjense, lo que nos está diciendo este salmo es: ¿cuándo reina Dios? O de otra manera, ¿cuándo se ve que efectivamente el reinado de Dios está viniendo? Cuando sucede esto. Cuando suceden estas acciones. Échenle una mirada rápida y fíjense, si me permiten la expresión, cuántas acciones sagradas hay en esto. Dios reina cuando cuántas acciones sagradas suceden. Bueno, el Antiguo Testamento decía que Dios reina cuando pasa todo esto. No habla ni siquiera de cuando el templo de Jerusalén está lleno, cuando la gente cumple los preceptos, cuando... Bueno, evidentemente no es el único texto, pero sí para nosotros es un texto significativo, el Salmo 146. Y el Nuevo Testamento, el texto que cité hace un rato, y el texto programático de Lucas 4 en la sinagoga, donde dice más o menos lo mismo, hablando de la buena noticia a los pobres. Retoma, esto es lo que me interesa, no me quiero detener en esto, dice que la buena noticia es el reino. Repito, la buena noticia no es que todos tienen que bautizarse, la buena noticia no es que todos tienen que ser católicos, la buena noticia no es que hay que creer en la Santísima Trinidad, la buena noticia no es que fuera de la iglesia no hay salvación, la buena noticia, bla, bla, no. La buena noticia es, hermanos, hermanas, el reino está llegando. Siendo tan importante, esta categoría no deja de ser paradójico que Jesús nunca la defina y que siempre se refiere a ella de manera de un lenguaje alegórico, metafórico, simbólico, oblicuo. Si yo tuviera que traducirlo, y esto corre a cuenta mía, digo, el reino es el desplegarse de las entrañas misericordiosas de Dios. El reino es el desplegarse las entrañas misericordiosas de Dios, que ponen de manifiesto ante todo el carácter de gratuidad e incondicionalidad de la oferta de salvación. De esta sola frase habría para hablar una hora, que no puedo. Pero bueno, estoy relacionando ya reino con misericordia y el tema de la gratuidad y la incondicionalidad. Esto es algo que Jesús no se cansará nunca de repetir, y ni los judíos de ayer, ni los cristianos de hoy terminamos de convencernos. La incondicionalidad y la gratuidad. Que Dios no nos ama porque somos buenos. Dios no nos ama porque somos buenos. Esto es el ABC del Evangelio. Dios nos ama para que seamos buenos, que es muy distinto. Dios no nos ama por nuestros méritos. No nos ganamos el reino de los cielos a fuerza de oraciones, misas y libros. El amor consiste en que Él nos amó primero de un modo incondicional y gratuito, más allá de nuestro pecado, o sobre todo en medio de nuestro pecado. Nunca terminamos de convencernos esto. Y nuestra iglesia latinoamericana, bueno, quizás podamos compartirlo después, hay todavía mucho de esto también, ¿no? De una espiritualidad y una teología amartiocéntrica. Hamartía quiere decir pecado. En el centro el tema del pecado, la conversión, yo pecador y Dios. A ver, el pecado ante los ojos de Dios ya casi no existe. Entonces, toda la dinámica del reino pasa por el tema de la gratuidad, la incondicionalidad, de esto que es una oferta de salvación en definitiva. No salvación de la otra vida, lo que decía al inicio, salvación en el sentido de un modo de vivir esta vida de un modo pleno, humano, dador de sentido.
Y este reino, retomando la figura de Jesús de Nazaret, la Dei Verbum, ese importante texto central del documento del Concilio Vaticano II, se dirá que se da verbis gestisque, es decir, a través de las palabras y de los gestos de Jesús. O sea, esta categoría del reino, que nunca alcanza una definición explícita de Jesús, Jesús dice, el reino es como si, el reino se parece a, cuando yo hago esto, el reino está viniendo. Bueno, para entender, para decodificar esta categoría del reino, nos tenemos que fijar en gestos de Jesús. Gestos como las curaciones, los exorcismos, las comidas con todos, con todas y con todes, la acogida de los pecadores y no el perdón de los pecados. Esto lo nota John Sobrino, a mí me pareció genial. Después fíjense, Jesús no pone el énfasis en el tema del perdón de los pecados, sino en la acogida al pecador, que es muy distinto. Por lo tanto, ¿qué estamos diciendo acá? El reino viene cuando la gente es curada de sus diversos males, exorcizada de las distintas cadenas que le impiden ser libre, cuando es capaz de tener las 3 T que diría el Papa Francisco, o la comida, cuando el pecador es abrazado y acogido, haya hecho lo que haya hecho. Entonces, fijarnos en los gestos de Jesús y en las palabras de Jesús. Sobre todo, el llamado mandamiento nuevo, las bienaventuranzas, y de un modo particular, sin duda, las parábolas, y sobre todo las llamadas parábolas de la misericordia de Lucas, del evangelista Lucas. Entonces, el reino remite a las entrañas misericordiosas de Dios, que las vemos en los gestos y en las palabras de Jesús. Usando otro cuadrito, recapitulando lo que vengo diciendo, el reino que propone Jesús de parte de Dios es un proyecto de humanización, y esta palabra me encanta a mí. Quienes me han escuchado seguramente ya me han escuchado decir algunas de estas cosas muchas veces, pero bueno, como muchos de ustedes para mí son nuevos, yo quiero compartirles muchas cuestiones que para mí son centrales. Entender el reino como un proyecto de humanización, no de santificación ni de cristificación, aunque en el fondo es lo mismo, sino como un proyecto de humanización que tiene como clave de sentido la praxis de misericordia. Praxis de misericordia. Esta palabra, y gracias al Espíritu, el Papa Francisco la ha repuesto en el centro de sus discursos. El cardenal Walter Casper escribió después de esto el famoso libro sobre la misericordia. La misericordia probablemente sea la palabra más importante de toda la religión cristiana, o una de las palabras sin duda, que resume la relación de Dios con nosotros y la relación que nosotros estamos llamados a tener con Dios. Hay muchos textos del Nuevo Testamento que hacen referencia a esto, sobre la centralidad de la misericordia y la relativización de otras cosas, en relación a la misericordia. Yo este tema lo he trabajado, la verdad, bastante, y a mí me ha ayudado mucho a organizar mi cabeza también teológica, pastoral y espiritual. Y lo planteo ahora de un modo de nuevo. Cuando uno plantea estas cosas de un modo tan como alternativo, disyuntivo, es una exageración, pero a ver si me entienden el cuadro digo, ¿podríamos hablar de una religión de la misericordia versus una religión del sacrificio? Es decir, dos tipos de vivir la religión, la fe, la espiritualidad. Yo creo que sí. Y esto supera el cristianismo también, al judeocristianismo, pero está en el judeocristianismo. Y si me permiten de nuevo otra reducción así un poco bruta, yo me animo a decir, a Jesús lo asesinaron por plantear esta disyuntiva.
Evidentemente, la religión del sacrificio no hace referencia en primer lugar al sacrificio de la penitencia, de las cuaresmas, no ese sacrificio, sino una religión que estaba centrada en el culto, en la ley y en el templo. Misericordia quiero y no sacrificios. A esto hace referencia Jesús, y a esto, fíjense ustedes, responde la pregunta con la que iniciamos: Maestro, ¿qué tengo que hacer para ganarme la vida eterna? Y Jesús responde con la parábola del buen samaritano, que en una imagen bellísima de Van Gogh y en un texto de Joseph Moine lo presento así. Joseph Moine, teólogo jesuita de las mejores cristologías contemporáneas, sin duda, murió hace el año pasado, el anteaño pasado, un texto que a mí también me abrió la cabeza y lo cito siempre, Fíjense, el camino que lleva a Dios ya no es el que va de la tierra al cielo pasando por el templo. Es el camino que Jesús ha tomado para ir a los vencidos de la historia. Esto es en lenguaje teórico, lo que en lenguaje estético, pictórico, nos cuenta la parábola del buen samaritano representada acá por Van Gogh. Por decir esto a Jesús, lo mataron. De hecho, esta cita que pongo de Moine está en el capítulo de su cristología que él dedica a la muerte de Jesús, y el título del capítulo es Ha blasfemado. Esto para los judíos fue una blasfemia. El camino que lleva a Dios no es el que pasa ni en primer lugar ni necesariamente por el templo, llámese el templo de Jerusalén, mi capilla, mi parroquia o el Vaticano o la Iglesia Católica Apostólica Romana. Es el que va por donde fue Jesús, los costados de la historia. De hecho, esto, ustedes saben, es lo que dice Jesús en la parábola del buen samaritano, que es una parábola durísima, totalmente subversiva. Jesús era muy insidioso, muy profético y muy provocativo, porque esta parábola, mutatis mutandis, hoy diríamos, la pronunció delante a catequistas, a teólogos, a obispos y a la curia romana. Y a ellos le dijo: miren, el cura, el teólogo, siguieron de largo, porque tenían que ir a misa, porque tenían que ir a la curia romana, porque tenían que ir a la conferencia episcopal, porque tenían que dar una conferencia, y ninguno quedó justificado. Ninguno quedó justificado. Esto lo dijo Jesús, no lo dije yo, y con esto cambió el concepto de lo que es la religión. Bien, y dando un paso más de concreción, y con esto voy circunscribiendo y terminando, 3 verbos que usaría yo para sintetizar lo que significa la praxis del reino, y evidentemente para entender nuestra misión. 3 verbos, digo, que podrían ser otros. Esto es arbitrario, se me ocurre a mí resumirlos así: incluir, curar y unir. ¿En qué consiste la praxis del reino? En incluir, en curar y en unir. Yo no tengo problema, después les paso, porque ahora voy a ir más rápido, después si quieren les mando yo el PowerPoint a Mario y se lo piden y los distribuyo, no hay problema. Porque quizás en realidad lo que vale la pena después es ir a los textos. En primer lugar, el tema de la inclusión. Jesús convive con los marginados y los acoge. Incluir. Incluir a los que excluía la sociedad civil o la sociedad religiosa. A los inmorales, a los herejes, a los impuros, a los marginados, a los pobres en general. Incluir. Incluir. Estos son verbos para grabarse a fuego. Incluir. Jesús convive e incluye a los marginados y los acoge. En segundo lugar, curar, sanar. Jesús lucha como puede, hasta donde puede, con lo que puede, diversos tipos de males. Cura diversos tipos de males que dañan la vida. Hambre, enfermedad, tristeza, ignorancia, soledad, la ley que mata, la religión que oprime, sufrimiento. Jesús cura. El reino se trata de curar.
se trata de curar. Y en tercer lugar, unir. Jesús combate tantas divisiones que son injustas. Tantas divisiones injustas. Esto sería también interesantísimo. Bueno, si quieren lo retomamos después en el diálogo, pero fíjense, distinguir prójimo no prójimo. Esto está en la parábola del buen samaritano. Judío y extranjero, santo pecador, puro e impuro, profano y sagrado. ¿Hay lugares profanos y lugares sagrados? ¿Hay acciones profanas y acciones sagradas? ¿Hay tiempos sagrados y tiempos profanos? Nuestra religión se ha basado mucho tiempo en estas cuestiones de dividir, distinguir. Y Jesús une estas divisiones que él considera injustas. Por lo tanto, los tres verbos que resumen la praxis, diría yo, de misericordia del reino son incluir, curar, unir. Ustedes seguramente podrán poner otros que les guste más, no hay problema. Lo cierto es que, citando ahora a Tamayo Acosta, importante para nosotros como iglesia, es que una iglesia en la que los pobres no son evangelizados, los enfermos fortalecidos y curados, y los pecadores no recobran su dignidad y su esperanza, deja de ser cristiana. Aunque tenga todas las estructuras formales necesarias. Que hablemos de una santa, católica, apostólica, romana, todo lo que quieran, sucesión apostólica, ministerios ordenados, sacramentos, derecho canónico. Si no pasa esto, que es lo que le preocupó a Jesús con su praxis del reino, no será cristiana. No será una iglesia cristiana. Dicho esto mismo, con una frase de mis grandes últimos iluminadores, don Pedro Casal Dáliga, trabajar por el reino de Jesús es comprometerse en este proyecto tan bello, en esta frase que usó Pedro recibiendo un premio en Cataluña. Se trata de humanizar la humanidad practicando la proximidad. De esto se trata, de humanizar la humanidad. Acá no hablamos de santificar, pero en el fondo, hermanos, hermanas, es lo mismo, pero lo decimos con otro lenguaje y mucho más asequible a otras religiones, a otras culturas, a otros buscadores de la justicia, de la liberación, de la paz. Se trata de humanizar la humanidad. ¿Cómo? Y esta es la metodología, haciéndonos prójimos del otro. La parábola del buen samaritano. Practicando la proximidad. Y voy terminando entonces. Como conclusión, para Jesús, el reino de Dios, que tiene una dimensión política innegable, en el sentido no que toma de un partido político, sino en primer lugar en cuanto afecta a la polis, para Jesús lo fundamental, lo primero y lo último, es el reino de Dios. No es ni la iglesia, no es ni la vida más allá de la muerte, ni siquiera su propia persona, ni una idea de Dios en abstracto, sino, como diría John Sobrino, es el Dios del reino. Y el Dios del reino es aquel que quiere implantar la justicia escuchando, sobre todo, el clamor de los más olvidados, de los oprimidos, de los ninguneados, de los sufrientes, de los pobres, como quieran llamarlo. Por eso el reino es ante todo una promesa de Dios para la humanidad, para toda la humanidad. Y acá puse como un adjetivo, entre paréntesis, sobre todo, para la humanidad sufriente, excluida, oprimida, olvidada, como quieran llamarlo. Permítanme iluminarlo ahora, terminando ya con un momento estético de una poesía de Pedro Casaldáliga que habla sobre el reino. La vida sobre ruedas o a caballo, yendo y viniendo de misión cumplida, árbol entre los árboles me callo y oigo cómo se acerca tu venida. Cuanto menos te encuentro, más te hallo. Libres los dos de nombre y de medida, dueño del miedo que te doy, vasallo, vivo de la esperanza de tu vida. Al acecho del reino diferente, voy amando las cosas y la gente.
ciudadano de todo y extranjero. Y me llama tu paz como un abismo, mientras cruzo las sombras, guerrillero del mundo, de la iglesia y de mí mismo. La búsqueda del poeta, profeta, pastor Pedro, que va buscando el reino diferente, la alternativa social diferente, la humanidad diferente, seducido por Dios y mientras tanto luchando con las propias sombras, con las contradicciones de la iglesia, de nuestra iglesia, con las contradicciones del mundo, con las contradicciones de la sociedad. Y termino, trayendo a colación un nuevo esquema que hice para una clase en realidad hace tiempo, y luego lo retomo siempre porque yo creo que ha ayudado a mucha gente a iluminar, a ubicar algo que por ahí todos sabemos, pero nos ayuda un poquitito a clarificar y a poner en relación lo que yo llamo las tres patas de la fe. Las tres patas de la fe. Nuestra fe, o si quieren, nuestra vida de cristiano se apoya en tres columnas, o tiene tres patas. Las tres patas de la fe. La fe pensada, la fe celebrada y la fe vivida. Las tres patas son importantes. Las tres patas son importantes. Y yo siempre digo, cada uno de nosotros tenemos una pierna, una pata más musculosa que otra. Alguna hace falta un poco de kinesiología. Cuando digo fe pensada u ortodoxia, ¿qué quiero decir? La importancia de formarnos. Esto es una instancia de formación, de fe pensada, un curso es. Un curso de teología. Leer, la importancia del credo, todo lo intelectual. Esto es importante. Hay que leer, hay que formarse, hay que pensar, hay que discutir. Esto es importante. Segunda pata. La fe celebrada o la dimensión estética. Y acá hago referencia, si quieren, a la dimensión más mística, más espiritual, litúrgica, celebrativa, la misa, las celebraciones, la oración personal. Importante todo esto, importante. Y la tercera pata, adivinarán, la definitiva, la ortopraxis, la fe vivida. La fe vivida. Lo que podríamos llamar el mundo de la misión o de la caridad o de la pastoral, la praxis concreta, la ortopraxis. Repito, las tres patas son necesarias, las tres son importantes y las tres se iluminan mutuamente y se alimentan. Por eso estas flechitas que van para acá y van para allá. Esto es circular, es circular. La fe pensada, la fe celebrada y la fe vivida. Las tres son importantes. Sin duda, como se darán cuenta, el acento está puesto en la ortopraxis. Pero cuidado, que una praxis, el ir al encuentro del otro, sobre todo el encuentro del sufriente, del marginado, si no es también apoyado, iluminado y criticado por una reflexión seria, puede degenerar en ideología. Hay que pensar la realidad, hay que formarse, hay que estudiar, hay que leer. Y hay que celebrar también. Hay que celebrar la muerte en tantas vidas. Y este es el sentido, por ejemplo, de las Eucaristías, que por supuesto no son nuestras misas. Una cosa es celebrar la Eucaristía y otra cosa es ir a misa. Bueno, tema aparte. Pero hay que rezar, porque el encuentro con el dolor del otro desgasta, muchas veces es ingrato, no satisface, nos duele. Por eso necesitamos saber la dimensión espiritual. Pero sin duda, en el atardecer de la vida seremos examinados en el amor. No en cuántos libros leímos, cuántos doctorados tenemos, ni en cuántas misas fuimos, ni cuántas devociones tenemos, ni cuántos rosarios rezamos, ni cuántas peregrinaciones hicimos. En el atardecer de la vida seremos examinados en el amor. Mateo 25. Mateo 25. O dicho, ahora sí terminando de nuevo con este bellísimo poema de Don Pedro, al final del camino me dirán,
has vivido, has amado, y yo, sin decir nada, abriré el corazón lleno de nombres. De eso se trata la vida, de eso se trata la vida cristiana, de eso se trata la praxis por el reino, de ir llenando el corazón de nombres, sobre todo de los nombres de los innombrados, los ninguneados, los olvidados de nuestra sociedad y de nuestra iglesia. Creo que irlandesamente hablé 1 hora justo porque empezamos y 7 y 8 y son y 8. Así que bueno, muchas gracias. Perdón si algunas cosas fui rápido, pero bueno, ahora tenemos una media horita creo para poder ir compartiendo resonancias, preguntas, aportes, cuestionamientos, lo que fuera. Salud. Muchas gracias, Michael, por tu reflexión. Muchas gracias por lo que nos has entregado y por lo que has suscitado seguramente en nosotros y en más de alguno que en este momento, y desde ya lo menciono, abro este momento, quiera mencionar, preguntar. Bueno, este es el momento para las dudas, el momento para las resonancias, el momento para levantar la manito o escribir la pregunta en el chat para que podamos entablar ya un diálogo obviamente fraterno, sororo, como se puede decir, ¿cierto? Para poder hundirnos aún más, abrazarnos aún más en esta idea tan importante dentro de la teología de la liberación y bueno, como dice Michael, dentro de toda verdadera teología cristiana, como es esta noción, esta vivencia del reino de Dios. ¿Quién ya quiere? Dejo la libertad para quien quiera levantar la manito, recordemos las reglas, por decirlo así, levantamos la manito para que se pueda dar la palabra, ¿cierto? O también puede escribir la pregunta en el chat. Bueno, ya tenemos a Denis. Sí, sí. Pues bien, en primer lugar, yo quiero agradecerles por este espacio común de diálogo y de intercambio y agradecer especialmente a Michael o a Michael, no sé cómo se dice. En Brasil decimos Michael. Pues bien, leerte y escucharte, Michael, es como estar en un estado de poesía. Muchas gracias. Me inquieta lo de la inclusión en aquellas 3 palabras, incluir, curar, sanar y unir. Y me inquieta la inclusión, porque cuando nosotros hablamos de inclusión, parece que no pretendemos una transformación revolucionaria de la sociedad, sino una integración en el sistema. Y mi pregunta, ¿cómo puede ser que la inclusión coincida con la liberación, con un cambio profundo de las estructuras económicas, sociales y políticas? ¿O es suficiente integrar, incluir a esta desorden, ¿no? que nosotros vivimos? Bueno, gracias, Denis. Bueno, me alegro conocerte, nos conocemos por Facebook, por las redes, ahora ya más personalmente. Es una pregunta, bueno, difícil la que haces, vos sabés, una pregunta complicada de responder. A ver, se me ocurre desde acá. Yo diría esto, quizás voy un poquito más para atrás, ¿no? Porque en general, cuando uno también plantea estas cosas, surge una cuestión que cuidado, digo, no es de una resolución o de una respuesta para mí tan rápida y sencilla. Dicho, digo, no me voy del tema, pero la inclusión supone también victimarios o es solo las víctimas. Es de víctimas y es de victimarios. Y se incluye, o de otra manera, se incluye a todos. ¿Cómo los incluye? Dicho de otra manera, ¿Dios ama a todos, a los ricos y a los pobres? Evidentemente que la respuesta que han dado los teólogos de la liberación, todos los teólogos, es sí, es verdad, los ama a todos, pero los ama de manera distinta. Los ama a todos, pero los ama de manera distinta. Ama al opresor y al oprimido. Ama al oprimido poniéndose de su lado. En este sentido, conviene siempre recordar que la encarnación no es aséptica. Dios se hizo hombre en un judío marginal, vulnerado,
víctima, asesinado. Dios ama al oprimido haciéndose uno de ellos, hablando desde ahí, tomando el punto de la historia que es el costado y el margen. Pero ama también al opresor. Y esto es lo que a nosotros, bueno, nos cuesta, yendo en concreto, ¿no? Todos nuestros países latinoamericanos que han vivido tantas dictaduras militares, ¿se sentarán en la misma mesa la víctima y el victimario, el opresor, el oprimido? Bueno, lo que dicen los... A ver, que imagínense que acá estamos interpretando el corazón de Dios, ¿no? Diciendo esto, la manera de amar al victimario, al opresor, es denunciándole que lo que hace no lo humaniza ni a él, ni por supuesto ni a la víctima. Esto lo dice para mí interesante el Papa Francisco en la Fratelli Tutti. Yo estuve escribiendo después una cosita sobre esto porque me llamó mucho la atención. La pregunta sería, en la dinámica del reino, ¿cómo hacer para quitarle al opresor, al victimario, este poder que tiene que deshumaniza? Y acá la respuesta, bueno, yo digo, no puedo dar una respuesta directa, concreta, o sea, ¿cómo se hace, a ver, Denise, para quitarle a Bolsonaro el poder? Bueno, acá yo no sé qué es lo que hay que hacer, cómo, digo, son cuestiones, imagínate que bajamos a una realidad tan cruda, pero a ver, pero sin duda que lo que la prédica de Jesús lleva es una subversión de la realidad para que exista verdadera libertad, igualdad y fraternidad, que es la trilogía del Evangelio que nos robó la Revolución Francesa y los cristianos nunca supimos recuperar, ¿no? Libertad, igualdad y fraternidad. Ahora, digo, la metodología concreta después, el cómo, bueno, en esto, digo, se mezclan, digo, sí, un millón de cosas y, digo, ni a priori sabría responder más, ni a posteriori tendría una respuesta para decir, no sé, si yo estuviera hoy en Brasil, ¿qué haría? ¿Dónde estaría? ¿Qué estaría haciendo? ¿Cómo trabajaría? Pero a ver, pero sin duda es una pregunta que, sobre todo, digo, sí, vos que estás en el régimen de Bolsonaro, tendrás que hacerte desde tus colectivos para traducir esta bajada de lo que yo dije un poco. Intenté no ser espiritual, espero no haber resonado espiritual ni abstracto, ¿no? Pero después las mediaciones concretas, digo, bueno, no sé cómo buscarlas. Pero sin duda, el incluir no es un incluir como si nada pasara. No es un incluir como si nada pasara. Esto, perdón, que repito, porque me quedó muy grabado de la Fratelli Tutti, el perdón no implica olvido. Y esto me pareció a mí durísimo. Estoy escribiendo ahora un artículo sobre eso, escribí un textito en Religión Digital, pero ahora como forma artículo. ¿Qué significa esto? ¿No? El perdón no implica olvido, implica memoria. Pero, perdón que me estoy extendiendo demasiado en la respuesta, digo esto nada más. Yo voy por esta línea también. La pregunta que nos tenemos que hacer como cristianos es, ¿cuál es la pedagogía para recuperar al opresor? Y esto es una pregunta abierta. Yo como franciscano doy una respuesta, que es la que doy en el artículo que estoy escribiendo. La pregunta es esta: ¿cuál es la pedagogía? Es decir, ¿cuál es el mejor camino para recuperar al victimario, al opresor o al pecador? La parábola de Lucas 15. ¿Cuál es la mejor pedagogía? Nos hacemos como padres, como amigos, como hermanos, como religiosos, como parte de la iglesia, como sistemas políticos, etc. Perdón que me extendí demasiado en la... Muchas gracias, Michael, muchas gracias, Denise. Tenemos también la pregunta o la reflexión de Eve. A ver. Hola, Michael, muchísimas gracias por todo lo que nos dijiste, te agradezco muchísimo. Y la pregunta es, ¿qué nos puedes decir sobre la misericordia? Porque hablaste un montón, la nombraste un montón, pero a mí me gustaría saber cómo la definís y en la vida concreta y en nuestro sentido de la vida, ¿cómo se uniría? Primero quiero saber qué decís por misericordia, qué significa para vos y cómo la podemos entrelazar en nuestro sentido de la vida. Gracias, Eve. Ahora que quiero sacar lo que no sé cómo se baja. El micrófono, si no te lo puede apagar más. Ahí. A ver, es interesante
La pregunta es, ¿ustedes saben la etimología de la palabra misericordia? Viene de dos palabritas en latín, miser, miserior, y cor, cordis. O sea, traducido etimológicamente quiere decir el corazón vuelto, el corazón dirigido, vuelto a la miseria o a lo miserable. El significado de miserable acá no en el sentido, no sé, en Latinoamérica, en los distintos países cómo es, no es miserable, sino el sufriente sería, ¿no? Miserable en ese sentido. El corazón vuelto a... Pero fíjense qué interesante, porque si decimos que el centro de la revelación es el reino, y el centro del reino es la misericordia, y nos preguntamos, ¿quién necesita misericordia? El miserable, el débil. Y el miserable y el débil no es Dios, es el hombre. Por lo tanto, dicho un poco rápido, podríamos decir es una religión que pone en el centro al hombre y no a Dios. Porque quien necesita de la misericordia no es Dios, es el otro. Los textos del Evangelio después son claros en esto, ¿no? Pero nosotros, bueno, Dios es el centro sin duda. Y esto por la identificación de este Dios parcial, que diría John Sobrino, de identificarse con las víctimas. Pero repito, si ponemos en el centro el tema de la misericordia, y la misericordia es el corazón, la atención, vuelto a la miseria, al miserable, al dolor, es poner en centro al otro, al hermano. Y yo digo, a mí me encanta hablar, a ver, la misericordia es una actitud del corazón, dicho de otra manera, ahora saco la palabra pobre, frente a la fragilidad. Quizás por cuestiones autobiográficas también digo esto, no me puedo extender demasiado. Misericordia ante la fragilidad de uno mismo y ante la fragilidad del otro. Ante la fragilidad de uno y ante la fragilidad del otro. Desde esta perspectiva me vino ahora porque un capitulito del libro sobre Pedro Casaldáliga lo traté en esto, lo traté de esta perspectiva. Fíjense lo primero, aprender a ser misericordiosos con uno mismo. Yo en un ámbito de retiro espiritual esto lo hablo muchísimo. Repito, ser misericordioso con uno mismo. En este sentido, podríamos decir tranquilamente, a ver, empecemos, la caridad empieza por casa, bueno, a ver, empecemos a ser misericordiosos con nuestras propias fragilidades. Somos muchas veces muy duros con nosotros mismos. Y tenemos que aprender, como dice un cuentista argentino, Mamerto Menapache, a mirar la realidad con los anteojos de Dios. ¿Qué es la misericordia? Mirar como Dios mira. Mirar como Dios mira. Ser misericordiosos con uno mismo. No sé, cada uno tiene su historia personal y no nos conocemos. Yo, por lo menos, yo siempre fui criado en un ambiente muy duro conmigo mismo, con mi pecado, y viví mi vida religiosa al inicio, durante los primeros 10, 15 años, así, con mucha dureza, con mucho juicio conmigo mismo, que me llevaba a juzgar muy duramente también a los demás. Yo fui muy poco misericordioso conmigo mismo y nunca me confesé de eso. Y creo que es un pecado eso, ¿no? La falta de automisericordia. Entonces, digo, la misericordia dentro de las muchas excepciones que podemos tener, la mirada respecto de la fragilidad. Porque me decía Eve en concreto en la vida, ser misericordiosos con uno mismo. Y luego ser misericordiosos también con el otro, con el equivocado, con el pecador, con el que nos hirió, con el que nos... Y esto, Eve es psicóloga, ella también desde su punto de vista podría decir mucho, qué significa esto o cómo se trabaja, pero desde el punto de vista de la fe, la misericordia para mí no solo es una virtud central, sino que lo diría así, como lo adelantaba hace un momento, es toda una pedagogía. Es toda una pedagogía para recuperar al otro. En esta famosa carta, que algunos de ustedes me habrán escuchado leerla, la carta de Francisco a un ministro, lo que se plantea es cómo hacer para recuperar al otro. ¿Qué es la parábola del Padre Misericordioso? Fíjense, hay que volver una y otra vez. Yo a los jóvenes les decía, miren, ustedes agarren la Biblia, corten Lucas 15 y tiren el resto, que sobra.
un poco herético lo que digo, porque ustedes me entienden la metáfora. En las parábolas de Lucas 10, Lucas 15, está resumido toda la esencia del Evangelio. Y ahí se nos demuestra también toda una pedagogía muy concreta de la actitud del padre frente al error del otro, con el riesgo de la libertad, de dejar que se equivoque, de dejar que se vaya, de sufrir desde lejos, sin imponer, sin coaccionar, sin limitar, pero compadeciéndose. El padre se había quedado por la ventana mirando porque ni bien vio que el hijo venía, salió corriendo a su encuentro, le dice, mira, tu pecado no es importante, porque no lo deja realizar todo el speech que había pensado. Cuando vuelva diré a mi padre, padre, pecado contra el prójimo, contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Y Lucas nos dice, el hijo empieza a hablar y el padre lo abraza. Es el abrazo. Una metáfora probablemente vale mucho más que un speech ahora. ¿Qué es la misericordia? Aprender a abrazarse y aprender a abrazar en silencio, sin decir demasiado. Y esto también es incluir. Es una forma de incluir. ¿Cómo? Porque yo puedo incluir al otro convenciéndolo doctrinalmente, pero puedo incluirlo también, si no, sentate a mi mesa a tomarte una copa de vino, seas varón, mujer, heterosexual, metrosexual, él, ella, lo, al, de... Y a ver, sentite acogido, respetado, querido, abrazado, pedagógicamente. Y quizás después de la tercera copa de vino te diré, mirá, lo que estás haciendo no te hace bien, ni a vos ni al resto. No te humaniza a vos, deshumaniza. Pero después de la tercera copa de vino. Muchas gracias. ¿Alguien más? La invitación está abierta para quien quiera preguntar, quien quiera dialogar. María José. Sí. Hola, buenas noches, ¿se escucha? Sí. Sí. Muchas gracias por este compartir. Había tenido ya el gusto de escucharte este año en el diplomado de teología a propósito de Pedro Casaldáliga. Dos cosas muy breves. Primero, como un paréntesis a propósito de lo que hablaron del perdón, y para ser bien honesta, me cuesta un poco, no sé cómo la nombraste, teología del perdón o ir hacia el opresor y el oprimido, cuando todavía en muchas partes dentro de nuestra iglesia y en la sociedad en general no se coloca como prioridad a las víctimas y oprimidos. Mientras eso no pase, me va a costar dar el segundo paso y mi foco son las víctimas y oprimidos. Eso como haciendo un paréntesis de lo que varios han dicho. Y lo otro que me he dado cuenta, quedándome como en el título, porque esto creo que es para releer las diapositivas y discernirlas y masticarlas con calma, me di cuenta hace un tiempo ya que la palabra reino me hace ruido, o me hacía más ruido antes que ahora, por lo que se me había mal enseñado, o lo dañino que puede ser una concepción que ahora para mí errónea de reino, como ese algo lejano, ese algo destinado a los más puros, a los inclusive si podríamos llamarlos los de la elite, los poderosos, como algo lejano y que no podía ver yo en el diario. Ahora no sé si estar en lo correcto o no, pero veo también que el reino se puede ir encarnando en la realidad en medio de los que sufren, de los mismos, de los oprimidos, de los que no tenían posibilidad de tener voz y la tienen. Y veo también que en esta praxis del reino hay que tener muy claro, aunque parezca básico, qué entendemos por reino. Porque si miro hacia atrás, durante mucha parte de mi vida el reino me era algo lejano, porque se me enseñó como, valga la redundancia, como algo lejos. Muy, muy lejano de mi vida de fe, allá lejos, y que no sé si voy a llegar porque o soy muy pecadora o soy muy impura, etc. De partida ya con hablar de reino es un cambio de lo que implica este reino en el aquí y en el ahora también. Gracias. Sí, respecto a lo primero, a ver, sin duda dentro de la iglesia también existen y existirán víctimas y victimarios. Existe también dentro de la iglesia lo que llama John Sobrino la estructura dual de la realidad o teologal idoláctrica. Existe el reino y existe el antirreino.
Y existe el reino y el antirreino adentro de la iglesia. Mucho de lo que hay en la iglesia es antirreino. Por eso la importancia siempre de distinguir el reino de la iglesia. El reino de la iglesia. Hay mucho reino fuera de la iglesia y hay mucho antirreino dentro de la iglesia. Por lo tanto, esto cabe también. Pero una cosa es que distingamos, a ver, todos los casos de abuso de lo que fuera dentro de la iglesia, no cabe duda que hay que denunciar, y quien es victimario tendrá que pagar, tendrá que ir a la cárcel, tendrá que, lo que sea. El tema es después qué hacemos con eso. O sea, queda también para el cristiano esa pregunta, que no sabemos si históricamente la dijo Jesús o no, pero queda como una interpelación, la palabra que el teólogo evangelista pone en palabras de Jesús: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ahí eso está dirigido a los victimarios que lo estaban asesinando. No sabían lo que hacían. Es una interpelación muy dura. Por lo tanto, digo, yo reconozco lo de la iglesia, no me cabe ninguna duda, víctimas, victimarios, llamarlos por su nombre y que le caiga todo el peso de la ley civil y eclesiástica. Pero también después, la pregunta es, ¿este tipo es recuperable? ¿Este cura es recuperable? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo? Bueno, esas son preguntas después, o respuestas, mejor dicho, más concretas. ¿Cómo es recuperable? Porque no deja de ser un hijo de Dios. Y lo segundo, el tema del reino, la importancia ¿cuál es? Que la palabra está en el Evangelio. Tenemos que recuperarla, ¿por qué? Porque es la palabra central de Jesús. Por eso, el gran problema es, por una parte, que hoy a nosotros, la palabra reino no nos dice, como les decía a los judíos hace 2000 años. Nos tenemos que intentar traducirlo. Y porque además se nos habló del reino de los cielos, como si fuera algo trascendente, o sea, del más allá en el espacio y del más allá en el tiempo. Y es verdad, porque hay momentos que Jesús habla una tensión escatológica. Deme la puerta, por Y favor. ahora y entre lo que vendrá. Pero por eso yo les decía, lo importante para ustedes, para su vida personal y para los que trabajan en catequesis, es traducir la categoría de reino. Y una categoría para mí válida es decir, el reino es un proyecto de humanización. Entonces, cuando Jesús dice, les traigo una buena noticia, el reino está llegando, lo podemos traducir. Jesús vino y dijo, les traigo una buena noticia. Dios quiere un proyecto de humanización que tiene dos pilares. Reconocer, en primer lugar, que Dios es un Padre de todos, de todas y de todes, no de los cristianos nada más, es un Padre de todos. Y en segundo lugar, que nosotros estamos llamados a vivir la condición de hijos en el medio de la fraternidad. La filiación en la fraternidad. Esto es una traducción del reino. Tremendo. Gracias, Michael. Tenemos espacio para una pregunta más, ya que estamos un poquito ya llegando a la hora de cierre de este momento Enrique tremendo, Fula. ¿cierto? ¿Alguien más quiere dar su...? Enrique. Todo lo que dijo hoy día Michael para mí no fue ninguna sorpresa, porque realmente todo eso lo he intuido durante mucho tiempo, pero en la intuición. No he sabido llevarlo a la palabra, a saberlo expresar razonablemente. Y esto te lo agradezco enormemente, porque es la forma de llegar a una mayor conciencia. A pesar de que lo profundo de la intuición es valiosísimo, pero también hay que saber llevarlo a la conciencia o poder mostrárselo a otros, lo que uno no sabe cómo expresarlo. Ahora, en cuanto voy a irme a los victimarios. Pobre infeliz victimario. Nombremos cualquiera. Nombremos Pinochet, victimario. Nombremos al Mamo Contreras. Pobres infelices que no se dan cuenta que estaban tratando con hombres. Que no descubrían que lo que tenían eran tan pobres de espíritu que no lograban darse cuenta que estaban tratando a un hombre. Que un comunista no era un perro o un animal menos que perro. Que era un hombre que amaba, que quería, cosas por el estilo. Que un súper rico que sencillamente explota a otros, etcétera, que no logra darse cuenta que es
que es un humano, que requiere alimentar su familia igual como él requiere la suya. Pobre infeliz que solamente cree que la plata lo hace valioso. O sea, realmente cuando yo he mirado, he pensado mucho esto. Y he visto que el Señor debía haber vino por los victimarios, pero los victimarios no lo oyeron. Muy pocos. Tenemos solamente ¿no es cierto?, al recaudador de impuestos. Pero los demás no lo oyeron, no lo entendieron, no les interesó. Entonces, pobres infelices que fueron justamente los que no se transformaron. O sea, realmente creo que más necesitan los victimarios que las víctimas la presencia del Señor. Eso nomás. Me hiciste acordar, Enrique, cuando decías esto, un autor que a mí me ayudó mucho en mi formación teológica, es un humorista, catequista, quizás algunos de ustedes lo conozcan, José Luis Cortés, que hace viñetas en español, que es una maravilla. A mí me ayudó mucho, no es un teólogo de formación, un laico, pero me ayudó muchísimo y yo lo uso muchísimo. Lo uso en los retiros espirituales, pero también en la universidad muchas veces, y en charlas de este tipo, meto imágenes. Ahora no metí, pero bueno, hay una imagen, es genial, el a Dios lo pone Abba siempre con un robo, no sé cómo se dice, la bata de entrecasa y pantuflas, así está Dios, que lo llama Abba siempre. Y hay una viñeta, un dibujo que está Dios bañando con una regadera a un angelito desnudo, culón. Lo está bañando y el angelito le pregunta, ¿qué castigo van a tener, Abba, los victimarios? ¿Qué castigo van a tener? Y Abba le responde, que se sientan perdonados por sus víctimas. ¿Qué teología para pensar? ¿Qué castigo? ¿Qué castigo va a tener Pinochet, Videla y que se sientan perdonados por sus víctimas? Genial. Nos desestabiliza, perdón Luciano, nos desestabiliza, porque también a nosotros nos tiene que desestabilizar todo esto, ¿no? Que tenemos las cosas bien claras, que somos de un cristianismo de avanzada, que somos de liberación. A ver, también a nosotros, ¿no? También a nosotros. Quizás tuvimos la suerte de que se nos prendieron un par de luces, escuchamos algo y vimos algo, pero cuidado, porque esto también a nosotros nos tiene que movilizar mucho. Yo no sé, antes de darte la palabra al final, Luciano, yo no sé si no voy a poder por acá compartir el PowerPoint porque pesa 8 megas, es pesado, pero yo después entonces se lo mandaré a Mario y los que tengan interés lo pueden usar libremente para lo que quieran, para volver a leerlo quizás porque fui rápido, o para usarlo en charlas, para lo que quieran. Esto no tiene copyright, es público. Bueno, muy bien. Como que nos dejaste como impresionados con eso último, Michael. Bueno, arte ya llegó el momento de decir adiós, como se dice, pero obviamente no nos podemos despedir sin darte las gracias por habernos compartido tu saber, tu experiencia, tu reflexión, darte las gracias por tu disposición, por lo que nos has entregado el día de hoy, que sin duda es muy valioso entrar en este conocimiento y sobre todo volvernos también en esa dinámica, ¿ya? En la dinámica del reino, en las acciones, en los gestos del reino, a los cuales todos los que estamos aquí, hombres, mujeres, ¿cierto? Todos, todas, todo es cierto, estamos llamados a vivir, a expresar, a conocer y sobre todo a expresar, ¿cierto? Una vez más, gracias, Michael, muchas gracias, gracias por ese gesto. A mí me pareció tan importante como tus palabras, por ejemplo, y quizás más de alguno de aquí estará de acuerdo, el gesto de levantar esa copa de vino, ¿cierto? De mostrarnos el vino, que también tiene una fuerte carga simbólica, la fiesta, ¿cierto? La fraternidad, la alegría. Nos demuestras la alegría con esto. El reino no es un reino de amargura, sino un reino de fiesta. Así que con mi copita imaginaria también te mando un saludo. Imagino que todos nosotros también. Y bueno,
dejarlos invitados, ¿cierto? A cada uno, ya para la próxima semana, en el horario de costumbre, ¿cierto? Durante el día martes próximo vamos a tener la presencia de la doctora Alicia Hopkins, ¿ya? Ella es mexicana y experta en filosofía de la liberación. Ella nos va a contar sobre la temática de la filosofía de la liberación. Así es que ojalá podamos estar todos los que estén aquí. Y bueno, nos despedimos, nos mandamos un abrazo entre todos, ¿cierto? Salud, vida, Una ¿cierto? Para cada uno. una foto Hartas ahí bendiciones para cada uno de ustedes. de, Y nos estaremos viendo la próxima semana. Una vez más, Michael, te pasaste, como se dice en buen chileno, y nos estaremos viendo también en algún momento. Gracias por lo que has hecho, lo que has dicho, lo que has expresado. Y eso, que les vaya bien. muchas gracias. Antes de que se vayan, por favor, si encienden su cámara para sacarnos una foto, queda de recuerdo. Ya saben que las compartimos en nuestro Instagram y se las pasamos por WhatsApp. Pues este encuentro, que ya lo decía al inicio, también es una fiesta, ¿no? La fiesta de compartir el diálogo, de ampliar la reflexión de la palabra que da vida. Y ahí va la foto, ¿eh? 1, 2, 3. Ahí está. Muchísimas gracias. Y bueno, para... yo también agradezco mucho la invitación, Mario, Luciano, a todos ustedes, fue un gusto. Yo lamentablemente me voy la semana que viene a otra ciudad a predicar un retiro, así que no voy a estar en toda la semana. Después tengo capítulo provincial con los frailes en otro, pero bueno, como los videos, las charlas quedan, creo, después subidas a Facebook o a YouTube, quizás la puedo mirar desde ahí, pero yo no voy a poder acompañarlos por esto, lamentablemente. Tengo ya los dos próximos martes compromiso, después el Congreso de la Sociedad Argentina de Teología, bueno, en fin. Pero bueno, seguimos en contacto, encontrándonos. Un abrazo muy grande a cada uno de ustedes, todos ustedes, y será hasta la próxima. Ánimo. Muchas gracias, gracias. Chao, chao, sigamos tejiendo esto. Un abrazo. Excelente, excelente. Gracias. Excelente exposición. Nos abrió la vida. Gracias. Saludos, imaginario. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Chao, chao. Buenas noches, buenas noches.